Probar. Bien, ahora para la segunda parte del trabajo de la secuencia de estadística, lo que va a ser necesario es mirar de vuelta, ¿sí?, lo que veníamos haciendo acá con el PowerPoint. ¿Sí? En este caso, vamos al ejemplo. ¿Sí? Si se tiene un gran número de datos, o la variable es continua, o el rango es muy amplio, ¿sí?, y acá hace la aclaración de lo que es el rango, y el rango en una muestra es la diferencia que hay entre el mínimo y el máximo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya acá estamos hablando de distribución de frecuencia para datos agrupados. Por lo tanto, para este tipo de cuadros, de tablas, lo que vamos a trabajar van a ser con variables cuantitativas. No va a haber cualitativas, todas van a ser numéricas. ¿Sí? Por lo tanto, esos números o pueden ser continuos, pueden ser con coma, o pueden ser enteros, pero la distribución es muy amplia, ¿sí? Hay valores muy dispersos. Lo que conviene es agruparlos. Por eso en lo que nos está diciendo acá nos habla del rango. Y es la diferencia que hay entre el máximo valor y el mínimo, ¿sí?, de esas respuestas numéricas que nos van a dar. Bueno, hacemos la diferencia, de ahí obtenemos el rango. ¿Sí? Y a partir del rango nos dice, bueno, que es conveniente agruparlos en intervalos consecutivos, de manera que cada dato pertenezca a un solo intervalo de clase. No puede haber un dato perteneciente a dos intervalos. ¿Sí? Por lo tanto, la manera de anotar los intervalos es muy importante. Y eso lo vamos a ver a continuación. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una empresa hizo un estudio sobre el tiempo que tardan los operarios de ir desde su casa a la empresa, teniendo los siguientes resultados. Y ahí aparecen un montón de datos numéricos que nos está refiriendo a lo que tardan los operarios de su casa a la empresa. En este caso, el que menos tarda, ¿sí?, tarda 2 minutos. Creo que debe estar en la misma cuadra esta persona. Y después, Mario, ¿cuál es el que más tarda? ¿Cuánto tiempo tarda el que más tarda en llegar a la empresa? 48 minutos. No, 58 minutos. 58 minutos, bien. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer cada vez que tenemos una distribución, o es muy amplia, ¿sí?, o el rango es muy, muy amplio, ¿sí?, o hay muchas variables, lo que tenemos que hacer es, primero y principal, identificar cuál es el rango. Una vez que lo identificamos, ¿sí?, empezamos a armar los intervalos. Y una vez que tenemos los intervalos, empezamos a calcular las frecuencias para cada uno de esos intervalos. Bien, ya estamos acá en el ejemplo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, en este caso estamos con lo mismo, ¿sí? En esta ocasión el rango sería de 56. Esos 56 representan, en este caso, son minutos, ¿sí?, desde el que menos tarda al que más tarda. Bien. Es muy grande y para realizar una tabla de frecuencia para datos simples, fíjense todos los datos que tenemos, ¿sí? Tenemos 2, tenemos 17, tenemos 45. Para cada uno de esos datos tenés que hacer un renglón. Entonces, para no tener que hacer un renglón para cada uno de esos datos, imagínense si esta empresa tuviese 100 operarios, tendríamos que hacer 100 renglones diferentes para cada uno, ¿sí?, o quizás menos, pero más, son un montón. Entonces, lo que conviene es agruparlos. ¿Sí? Agrupar los datos en intervalos de clase. ¿Cómo hacemos para agruparlos? Bueno, primero y principal hay que identificar cuál es el rango, como primer paso, cuál es el rango. En este caso, 56. 58. Ahora, ¿qué se recomienda hacer siempre? Hacerlo en 5 o 6 intervalos, para que esa distribución, ¿sí?, en intervalos de clase sea representativa. ¿Por qué? Porque si lo agrupamos en 2 intervalos, va a haber mucho agrupamiento quizás en uno o en otro y no se va a entender cuál es el que predomina. Entonces, con 5 o 6, dentro de todo se ve una diferencia y se puede hacer un estudio representativo de todos esos datos. En nuestro ejemplo, ¿sí?, con el menor de los datos es 2 y el mayor es 58, podemos tomar intervalos de 10 minutos de amplitud. ¿Sí? Se puede empezar a tomar como el que tarda 0, ¿sí?, a 10 minutos como el primer intervalo, y de ahí ir haciendo intervalos de 10 minutos en 10 minutos. Ahí cuando habla de amplitud del intervalo, ¿sí?, va de 10 en 10. ¿Sí? Esa es la amplitud. Y como estos datos podemos construir la tabla de frecuencias siguiente. En la última columna hallamos la marca de clase, ¿sí?, de cada intervalo,
que es el valor medio de cada uno de ellos. Bien, a diferencia de la anterior, en la primera columna, ¿sí?, van a estar los intervalos de clase, ¿sí?, nuestras variables, separadas por clases. La primera clase son aquellas personas que tardan entre 0 y 10 minutos. ¿Sí? Fíjate, o fíjense, es para todo, Mario, también esto va para vos, ¿sí?, es que el intervalo comienza con corchete y termina con paréntesis. ¿Por qué hace esto? ¿Sí? En todos. Para que no haya un dato que se repita en dos intervalos. Porque ahí lo que te está diciendo que las personas que tardan de 0 a 10 minutos, pero el que tarda 10 se cuenta en el otro, en el de abajo, ¿sí? O sea, las personas que tardan entre 0 y 9 minutos y algunos segundos. Ya el que tarda 10 minutos lo tiene en cuenta en el siguiente intervalo, en el segundo. ¿Sí? En el segundo intervalo van a ser las personas que tarden entre 10 a 20, pero no llega a 20, ¿sí? Sería hasta 19 minutos, 59 segundos. Ya el que tarda 20 minutos pasa al tercer intervalo. ¿Me explico ahí, Mario? ¿La diferencia? Sí, sí. Bueno, por eso se empieza con corchete y se termina con paréntesis. Siempre se arranca así cada intervalo de clase. ¿Sí? Fíjense que al costadito sí hace una aclaración de cómo se interpreta el concepto de amplitud en el campo de la estadística. ¿Sí? La amplitud es la distancia, es siempre positiva entre los valores extremos de cada intervalo. Para el primer intervalo es fácil, ¿sí? Los valores extremos serían 0 y 10. Hago la resta entre esos dos y me das 10 de amplitud. Esos 10 representan, en este caso, son 10 minutos. Va de 10 minutos en 10 minutos. ¿Está? Para la primera, ¿cuántas personas tardan menos de 10 minutos? Bueno, tenemos uno que tarda 2 y otro que tarda 3. Después no hay ninguno más que tarde menos de 10 minutos. Por lo tanto, la frecuencia para el primer intervalo es de 2. Después, ¿cuántas personas tardan entre 10 y 20 minutos? Tenemos 9, supuestamente. Tenemos el 17, Una, el dos, 12, el tres, 18, cuatro, el 15, el 12, el 10, 6 16, puede ser. 17, 15 Ah, no. y me falta uno. ¿Me comí uno o quizás haya borrado alguno? No. 7 hay. Tenemos, ¿Puede ser? tenemos el 17, Sí, el 12, el 12, el 18, 18, 15, el 15, 12, el 12, el el 10, 10, el 16, 16, 17, 17 15 y ahí tengo 9. y, ¿y cuántos son? Está bien, 9 son. Sí, está bien, son 9 y en total hay 30. Sí, 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 está bien. Sí. ¿Sí? Nos quedamos Entonces, pensando, ¿cuántas pero sí. personas tardan entre 20 y 30 minutos? Bueno, si hacemos la cuenta, van a ser 7 personas. Después, ¿cuántas personas tardan entre 30 y 40? Tardan 6. Hacemos la suma, ¿sí?, de todas esas frecuencias absolutas y me da 30, que es el total de empleados de esta empresa, en ese caso, ¿sí? Después, para la Bien. frecuencia relativa se calcula exactamente lo mismo. Igualmente yo acá lo que hice fue copiar lo que aparecía en el cuadro, pero sería 2 dividido 30, es 2 sobre 30, y ese 2 sobre 30, al simplificarlo, aquellos que hicieron el trabajo de fracciones, ¿sí? Ya estuvimos haciendo simplificación de fracciones, y 2 sobre 30 es lo mismo que un quinceavos. Y 1 dividido 15 me da 0,06, y ese arquito que tiene arriba es periódico, ¿sí? Quiere decir que tiene infinitas cifras decimales periódicas, y en ese caso se repite el 6. Después, 9 sobre 30 es lo mismo que 3 décimos para el segundo intervalo. La frecuencia relativa es 0,3. Para el tercer intervalo, la frecuencia relativa es 0,23, 3 periódico. Después seguimos con 6 sobre 30, que es lo mismo que un quinto, y representa a un 0,2 en la frecuencia relativa para el cuarto intervalo. Ya el quinto es un 0,13, 3 periódico, y el último es 0,06 periódico. Para pasarlo a la frecuencia porcentual, lo que hay que hacer es multiplicar a cada uno de esos datos por 100. ¿Sí? Por lo tanto, en el primer intervalo hay un 6,6% de lo que es la muestra, ¿sí?, en ese intervalo. Después tenemos el 30% de los individuos,
se encuentran en el segundo intervalo. Después tenemos el 23,3%, el 20%, y así vamos completando cada una de estas variables. Recuerden que la sumatoria me tiene que dar 1 para la frecuencia relativa, y me tiene que dar 100 para la frecuencia porcentual. En esto no cambia, ¿sí? Tiene que ser lo mismo, por más que sean intervalos. Y la última columna se agrega, que es la marca de clase, porque después se utiliza en otro tipo de cálculos. Solo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La marca de clase es el valor que se encuentra en el medio del intervalo. Entre 0 y 10, ¿cuál es el valor que está en el medio? Es 5. Entre 10 y 20, ¿sí? ¿Cuál es el valor que está en el medio? Es el 15. ¿Y cómo sacamos este valor si no me doy cuenta? Bueno, sumás los extremos, los límites de ese intervalo, los sumás y lo dividís por 2. Si hacemos la suma de los límites del intervalo para el primer caso, sería 0 más 10 me da 10, dividido de 2 es 5. Para el segundo intervalo sería 10 más 20 es 30, dividido 2 me da 15. Por eso aparecen los números de ahí. Y como la amplitud era de 10 en 10, quizás no hace falta tampoco calcularlo, porque si el primero me dio 5, le sumo 10 me da 15, le sumo 10 me da 25, y no tendría por qué errarle si lo que hago está bien. ¿Sí? Si le erré por ahí, capaz que en algún valor puede que me dé alguna otra cosa, pero si la amplitud es S y hice bien el primer cálculo, le voy sumando de 10 en 10 y obtengo las demás marcas de clase. ¿Sí? ¿Está bien ahí, Mario? Sí, entendí. Bueno, vayamos al primero. ¿Sí? Vamos a la primera actividad de la segunda parte. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Compartir, compartir. ¿Dónde está el trabajo? ¿Secuencia? No. ¿Escritorio? No. ¿Dónde está? Mostrar todas las ventanas. Aquí, ahí está. Ahora sí, la actividad 2. En esta actividad tenemos, sería, la situación es, para los 56 estudiantes de la facultad que participaron de una evaluación tomada por un investigador en un colegio, se obtuvieron los siguientes puntajes. Y tengo una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas, ¿sí? Perdón, 14 columnas por 4 filas me da un total de 56 estudiantes. Ahí tenemos los 56 datos, las 56 notas. Ahora, en este caso, ¿cuál sería la población, Mario? Los 56 estudiantes. No. Los 56 pasa a ser la No, muestra. La perdón. población La son, facultad. La facultad. no, son los estudiantes de la facultad. Bien. ¿Sí? Son todos los estudiantes. El tema es que vos solamente tenés la nota de 56. Esa sería tu muestra. 56 estudiantes de la facultad son la muestra. ¿Sí? La población son los estudiantes de la facultad. ¿Está? Bien. Bien. Si le querés agregar que participaron de la evaluación. ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que se está estudiando de estos estudiantes? No, de estos alumnos, valga la redundancia. Los puntajes. Los puntajes, ¿sí? Los puntajes que se obtuvieron, ¿sí? en la Claro. evaluación. ¿Y de qué tipo son entonces? Si son puntajes, son Cuantita- puntos, ¿sí? Cuantitativa. Sí, son números. Cuantitativa, ¿sí? Es una variable cuantitativa, como son números enteros, no aparecen números decimales, números con coma, esta variable es del tipo cuantitativa discreta. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es realizar una tabla de frecuencia de intervalos de clase de 5 en 5. ¿Sí? Acá nos soluciona bastante la tarea, porque no tenemos que calcular el rango, ni tampoco armar los intervalos, porque nos está diciendo que van de 5 en 5. El tema es, ¿cuál es el menor de los datos? ¿Cuál es la nota más baja en este caso, Mario? 71. 71. ¿Y la nota más alta? 90 y 92. 92. Yo veo 94. Ah, perdón, no lo estoy viendo. En el primer renglón veo un 94. Sí, 94. Y en el A ver segundo si veo alguna otra renglón. nota más alta. No, 94 la mano. 93.
93, claro. 92, 90, 91. Sí, 94 es la nota más alta. Sí, por lo tanto, si queremos arrancar, ahora lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla y vamos a la pizarra. Vamos a hacer la pizarra. Arrancamos de 70. ¿Sí? Exactamente. Y la pregunta era, ¿de qué número arranco? ¿Sí? ¿De qué número voy a comenzar? Bueno, entonces nos pide hacer la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, bien, la vamos a hacer. Ay. Aquí. Aquí. Bien. Hacemos nuestra tabla de distribución de frecuencia, el encabezado, y después tenemos bien, en este caso, ¿qué datos tenemos? El rango, El rango. ¿sí? Que esto es igual a la diferencia entre la nota más alta, que era un 94, menos, ¿sí? 71, que es la nota más baja. ¿Está? Claro. En este caso, igual acá el rango lo voy a poner con 2 puntos. No es igual, rango 2 puntos, a 94 menos 71. El rango sería de... 71. De 94. Pero el rango sería, ¿cuánto me da esa diferencia? El 70. No, Perdón. 23. 23. 23, lo que tenemos que hacer es repartir eso en 23. 23 es la diferencia, la tenemos que repartir en estos intervalos. Bien, dijiste que conviene empezar con 70 para el primer intervalo. Y nos Sí. dice que vayamos de 5 en 5. 70, 75. De 70 a 80, 75. 75, 80, 85, Exacto. 90. Uy, mira cómo me quedó eso. Y podemos hacer hasta 95. Hasta 95. Y justamente nos pide que cuando armemos los intervalos, queden todos los datos tenidos en cuenta, que no quede ninguno afuera, ¿sí? Y en este caso lo estamos haciendo bien. Bien, acá voy a hacer la primera columna, la segunda columna, y la tercera columna. Bien, no quiero la marca de clase, pero la vamos a hacer igual. Bien, me quedó medio feo. Bien, acá, ¿qué vamos a anotar? Los intervalos, que serían, la variable en este caso son los puntajes. ¿Sí? Los puntajes. Ahora, ¿cuál? Ah, ¿y ahora? ¿Sabes qué? Tengo un problema con este teclado. A ver, vamos con este. Bien, que no sé. A ver, símbolos. Necesito... ¿Y más símbolos? Ahí está. Bien, este va de 70, ¿sí? Punto y coma, a 75, porque el ejercicio nos dice que, y esto lo voy a copiar, ¿no me deja copiarlo? A ver si puedo arriba, estampar, guardar, dibujar, texto. Bueno, no lo puedo guardar. Para el siguiente, no encuentro el símbolo. Bueno, pero es siempre corchete, yo pongo paréntesis porque no encuentro el signo, sería ahora de 75, ¿sí? A 80. Cierro con paréntesis. El siguiente, tengo que abrir con corchete, que no lo encuentro. No sé cuál es acá, de todos estos.
Bien. Yo comienzo con paréntesis, pero eso está mal, es con corchete. Después de 80 a 85, cierro con paréntesis, eso sí está bien. Bien, vuelvo a empezar de 85 con corchete a 90, cierro con paréntesis. 70, 75, 75, 80, 80, 85, 85, 90, y ahora me quedaría de 90 con corchete, punto y coma, 95 con paréntesis. Y ahí no me queda ningún dato excluido, porque la máxima es de 94 y la mínima es de 71, están todos bien repartidos ahí. Entonces, acá tenemos, sí, que agregar que la amplitud, ¿sí?, es igual a 5. ¿Está? Bien, ese es otro dato también que tenemos que tener en cuenta. En este caso es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual para la cuarta columna, y la quinta columna es mi marca de clase, que la marca de clase es la mitad del intervalo, o sea, el dato que se encuentra entre los dos. En este caso tengo 70 y 75, el que está a la mitad sería 72,5, 72,5. Como la amplitud es de 5, el que sigue tendría que ser 77,5. Le sumo 5, que es la amplitud, y me da 82,5. Y es el dato que se encuentra entre 80 y 85, eso es real, es verdadero. Después, entre 85 y 90 tenemos a el 87,5. Y si le sumamos 5, me va a dar 92,5, y es la mitad del intervalo entre 90 y 95. Acá me faltó los totales, y ahora tenemos... ¿Y este? Ahora lo único que queda hacer es ver cuántas o cuántos estudiantes se encuentran dentro del primer rango, que sería de 70 a 75. Pero como dijimos que son valores enteros, y no podemos tomar el 75, por lo tanto vamos a tener en cuenta solo las notas 70, 71, 72, 73 y 74. El 75 no entra para el primer intervalo. ¿Está, Mario? Bien. Entonces, ¿cuántos estudiantes se sacaron entre 70 y 75? Sin tener en cuenta el 75. Los voy a ir tachando. Ah, no puedo. Ah, no estoy compartiendo. Entonces vamos a compartir el trabajo. En este caso, ¿sí?, voy a tachar aquellos... ¿y cómo hago? No lo puedo tachar. A ver qué puedo hacer acá. Dibujar. Acá puedo dibujar. Bien, tengo 72, es 1. 76 no entra, 78 no entra, 76, 75 no entra, porque es hasta el 74 inclusive. 74 tengo 2, 71 tengo 3, 72 tengo 4, y no tengo más alumnos que se hayan sacado entre 70 y 75. Entonces, ahora lo que queda hacer, me voy a la pizarra, y acá decimos que la frecuencia es de 4. Me voy ahora para los de 75 a 80.
O sea, 75 a 79 inclusive. Bien, ahí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el segundo intervalo de clase, yo voy a tener 10 alumnos. Ahora de 80 a 85, 84, 85 no entra, 88 no, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si no me equivoco, no me quedó ningún dato 13. Acá me quedó otro 14, 15, 16. Oh, me he inventado un montón. 16. A ver, 16. 16, está 16, y este lo marqué o no lo marqué, maldición. A ver, vamos de vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo 17 alumnos. Tengo 17 alumnos que están entre 85 y 80. Bien. Ahora, sí, Mario. No, no, bien, bien. Estamos contando. ¿Sí? ¿17 también? Sí. Bueno, después tengo entre 85 y 89. Inclusive 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver qué nos da. Tengo que salir acá. Otra 85. vez 17. Me puedo equivocar, pero esa es la idea. Es tratar de contar. Por lo tanto, me tendría que dar lo que falta ahora. A ver. De 85 a 90, ¿no? De 90 a De 90, 95. perdón. Sí, no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Creo que están todos completos. 8. Y me voy de acá. Acá. 8. 8. Feo. Bien, 7 y 7, 14. Y 8. Ah, estaba 26. bien. Sí. No, sería 22. Y 4, 26. 22. Y 30 son 56. Por lo tanto, 56. no le Da, erramos a ninguno. ¿Sí? da perfecto. Está. Está. Bueno, ya después de ahí, la tarea es de cada uno, ¿no? Ya está, no voy a hacer todo yo, che. Está bien. Pero es esa, sí, por lo menos ya primero me dio bien. ¿Qué faltaría ahora completar? La frecuencia relativa de cada uno, que se Y obtiene 4 dividido 56, 10 dividido 56, y la frecuencia porcentual. No sé si me pide algo más aparte de eso. Bien. Realizar una tabla de frecuencia de intervalo de 5 en 5. Eso estaría. Lo que sí podemos hacer, que quedan 2, 3,
4, 5 actividades. Lo que sí puedo hacer es el que sigue. Que el que sigue, el ejercicio número 3, acá aparecen variables discretas, perdón, continuas, ¿sí? Cuantitativas continuas, con coma, cosa que todavía no habíamos Claro. tenido. Así que por lo tanto, acá no tenemos el trabajo más tan sencillo como el anterior, ¿sí? Porque nos decía que vayamos de 5 en 5. Acá nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el rango no, sino la amplitud del intervalo. ¿Y cuántos intervalos de clase vamos a tener? En esta situación nos habla del peso en kilogramos de los bebés recién nacidos en una maternidad. Por ejemplo, Mario, 2,75. ¿Cuánto pesó ese chico? O chica, ese bebé. 2 kilos, 2 kilos, 750. O sea, 750 gramos, 2 kilos 750 Claro, gramos. Para 2 interpretar kilos, más que nada 750 cómo se gramos. lee ese número, cómo sería 2 Está kilos bien, 560 gramos sería para el segundo, 3 kilos 460. Esa más que nada era la manera de que lo escucharan y cómo se interpretaba para está entender bien. cuál es la amplitud. Ahora, ¿cuál es la población analizada? Bien, en este caso son los bebés recién nacidos. ¿Cuántos bebés Claro, recién nacidos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por lógica son 10. También abajo hay un total de 20 bebés recién nacidos. Es el peso de 20 bebés recién nacidos. La población son los bebés recién nacidos. La muestra son 20. ¿Cuál es la variable y de qué tipo es? Bueno, recién lo dijimos. Es cuantitativa porque es numérica, ¿sí? Y además, al ser con coma, es del tipo continua, ¿sí? ¿Y cuál es el claro, rango de la muestra? Y acá empezamos a... A ver, voy a compartir pizarra. Allá. claro. Ya está, ¿no? Sí, y el rango es de 2 kilos a 4 kilos. Bien, esta queda en la imagen, así que queda después para completar por cada uno de ustedes. Acá la marca de Está clase, me bien. olvidé, antes de nada, la marca de clase no se suma nada, no va nada ahí. ¿Sí? No hay que sumar. En ¿Dónde? la Perdón. marca de clase, ¿viste que al final tenés la fila de los totales? Sí, Bueno, la marca de clase no es necesario sumarla, porque no se suman. Eso no se suma. Pues estás hablando de las variables, y la variable viste que no se suma. bien. Lo que se No suman son estoy otras viendo cosas. Bien, ¿se está viendo, Mario, la pizarra? Sí, no, perdón. No estaba ¿No? viendo. Ahora sí. Sí, Ahí sí, bien. sí, ya está. Quiero decir si la estoy compartiendo. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es la tabla para los bebés recién nacidos. Está bien. Bien. Ahí está. Eh, bien, necesitamos el rango. De 2 kilos a 4. El rango sería, ¿cuál es el que pesó más? Exacto, ¿no? No quiero 4 kilos. No hay uno de 4, sino ¿cuánto pesó el que pesó más? 3 kilos. 3 3 kilos kilos. 480 gramos. Sí, 3,48 sería el Claro. primero, ¿sí? 3,48, o sea, 3 kilos 480, está muy bien eso, ¿sí? Así es la manera de interpretarlo. ¿Y el que pesó menos? 2 kilos 510 gramos. 2 kilos 510 gramos, correcto. 2 kilos 51, bien. 2,51, lo separé, no va separado. Ahora sí. Y entonces el rango sería igual a... ¿Cuánto, Mario? ¿Cuánto me da esa resta? 3,48 menos Eh, 2,51. 1 kilo 110 gramos, No. ¿no? Lo estoy haciendo mentalmente ahí. Sí, use Pero la bueno, calculadora. Me da 0,97. Estos son 0,97, me está dando en gramos. kilogramos. ¿Sí? Por lo tanto, más o menos, aproximadamente, ¿qué diferencia hay entre el que pesa más y el que pesa menos? 950 gramos.
Aproximadamente, redondeámelo, que queda más lindo. ¿Cuánto sería? 1 kilo. 1 kilo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, determinar cuál es la amplitud, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la amplitud? Si lo podemos hacer ya a 1 kilo. No, porque vos tenés de diferencia, ¿sí? Vos tenés de diferencia entre el que más pesa y el que menos pesa, ¿sí? De 1 kilo. O sea, tenés que repartir esos 20 bebés, que entre el que más pesa y el que menos pesa hay 1 kilo de diferencia, en 5 intervalos o en 6 intervalos. ¿Sí? Está bien. Entonces, ¿cómo saco la cantidad de intervalos? ¿Cómo la saco la cantidad de intervalos? Es el rango. Sí. Perdón, no cómo saco la cantidad de intervalos, sino cómo saco la amplitud. Primero tengo que determinar cuántos intervalos. ¿Cuántos intervalos conviene? Bueno, yo para en este caso, que es 1 kilo de diferencia, ¿sí? Voy a utilizar 5 intervalos. Bien. ¿Sí? Voy a querer distribuir esta muestra en 5 intervalos de clase. Está ¿Sí? bien. ¿La podés hacer de 6? Sí, también lo podés hacer de 6. Recomienda entre 5 y 6. El tema es acá, bueno, el rango. A ver si lo puedo escribir acá. No lo puedo escribir acá. Voy a escribirlo arriba, a ver si se escribe arriba. Rango sobre la cantidad de intervalos. ¿Y eso qué me va a dar igual? A la amplitud. Bien. ¿Sí? ¿Cómo obtengo yo la amplitud? Haciendo esa división. ¿Viste? Me quedó uno arriba del otro. A ver, lo borro. Chau. El rango sobre la cantidad de intervalos, eso me va a dar igual a la amplitud del intervalo. ¿De cuánto en cuánto va a ir eso? Bien. ¿Y cuánto da? ¿Cuál es el rango? 1 kilo. Sí. Y si yo a 1 kilo, más o menos, aproximadamente, lo voy a dividir en 5 intervalos, 200 gramos ya. exactamente, ¿cuánto va a tener cada intervalo? Aproximadamente 0,2 kilogramos. O sea, 200 gramos de diferencia. ¿Bien? Ahora, ya Bien. que tenemos esto, ahora lo que queda hacer, ¿sí? Es la tabla. Se me salta. Bien, tenemos el encabezado y queremos 5 intervalos. Por lo tanto, voy a hacer los 5 renglones siguientes y me falta también el sexto de los totales. 2. 3. Oh, Dios. Ya tengo que conseguir un... para apoyar el mouse porque se me salta, che. No se desliza y se me traba. Bien, ahí tenemos 2, 3, 4 intervalos, hacemos un quinto intervalo y los totales. Ahora necesito las 4 columnas. Podría agregar una más para la marca de clase, pero para este tipo de trabajos la marca de clase no es diferente, no hace diferencia, por lo tanto, si la encuentro o no la encuentro, no es problema. Lo que sí necesito son sí o sí las 4 columnas. En esta sería el peso en kilos. Peso en kilogramos es esta. Después tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Entonces, dijimos, nuestro intervalo, ¿de dónde a dónde va a ir? El primero, ¿cuál es el peso del que, digamos, cuánto pesó menos? El que pesó menos. ¿Cuánto pesó? 2 kilos, 510 gramos.
Bien, ¿en qué número te parece que podría arrancar? Y lo hacemos en 200 gramos, en 2 Vamos kilos. a ir, sí, la amplitud es de 200 gramos. Tenemos que ir de 200 en 200. El tema es, ¿por qué valor empiezo? ¿Te acordás que en el ejercicio anterior, la de los estudiantes, ¿sí? La nota más baja fue un 71? ¿Sí? Bien. ¿Y vos por dónde dijiste de comenzar el intervalo? Y 2. ¿Por 70 o no? ¿No dijiste Sí, eso? Bueno, sí, sí. acá en este caso, en vez de arrancar con 2 kilos 510, 2 ¿sí? kilos Podemos 500. arrancar de 2 kilos y medio. ¿Sí? Claro. Y de 2 kilos y medio, como la amplitud es de 200 gramos, nos vamos a ir a 2 kilos 700. ¿Sí? Bien. Así va a ser el primero. Y de 200 en 200, ¿sí? Yo voy a ir sumando y completando los demás intervalos. Perfecto. Entonces aquí sería de 2.700, ¿sí? A 2.900, perdón. Y cerramos el intervalo. Recuerden, siempre comienzo con corchete y termino con paréntesis. ¿Para que qué? Para que no queden dos valores en, perdón, un valor en dos intervalos, eso quise decir. Entonces ahora sería 2.900, 2.900, y nos vamos, punto y coma, donde tengo la coma, punto y coma, sería más 200 gramos, son 3 kilos 100. Cerramos con paréntesis. Nos vamos al que sigue. Corchete. 3 kilos 100 a 3 kilos 300. Cierro con paréntesis. Y acá me faltó el punto y coma. ¿Eh? Oh. Tengo que configurar el teclado, porque me aparecen los símbolos, pero son otros, y todo está cambiado. Así que por eso uso este. Entonces dijimos, de 3 kilos 100, me voy a 3 kilos 300. ¿Eso, Mario, ya lo hiciste? Y de 3 kilos 300, de 3 kilos 300, me voy a 3 kilos y medio. Bien, y ahí ya tengo mis 5 intervalos. Siempre los totales. Y determinar cuántos bebés recién nacidos pesaron entre 2 kilos y medio y 2 kilos 700. O sea, entre 2 kilos y medio y 2 kilos 699. ¿Sí? Ahí tengo Porque, 3. ¿eh? Entre 2 kilos y medio y 2 kilos 700 tengo 3. 3. 2 kilos 699. 3 me dijiste, iba a poner 2. 3, Bien. sí. Ahora, ¿cuántos bebés recién nacidos pesan entre 2 kilos 700 y 2 kilos 900? Tengo 1, 2, 3, 4 y 4, ¿verdad? Mario. Ahora, entre 2 kilos 900 y 3 kilos 100. Tengo 2 kilos 980, 2 kilos 970, 3 kilos 100, justo clavado no me sirve porque es para el otro intervalo. 2 kilos Claro. 900, 3.
3,02. ¿No? 4, sí, 4, Y 2 kilos 920. 5. 5, no los conté. Tiro, lo conté. Bien, 5 entonces. De 3 kilos 100. 5, ahora para 3 kilos 100 y 3 kilos 300. 3 kilos 100, 3 kilos 300, 312 es 1, 310 es otro. Sí. Y 315. Sí. Son 3. Así que sería 3. 3. Y si no me equivoco, son 10, 15, tendrían que ser 5 los otros. 3 kilos 300, 3 kilos y medio, 3, 460 es 1. 3 kilos 350 es otro, 3 kilos 480 son 3, 3 kilos 390 serían 4 y 3 kilos 440 sería el quinto. Y creo que lo hicimos bien, porque me da 7, 12 más 3 son 15, más 5 son 20. ¿Sí? Está bien. Bien, y después la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual es lo mismo para, ya sea para datos simples o para datos agrupados. A partir de la frecuencia absoluta y la división por dividido el total, me daría esa frecuencia relativa. Y después multiplicarlo por 100 para pasar a porcentaje. Listo. De 10. Bien. Ahora, después, estas fueron las temperaturas mínimas diarias en el mes de junio en la ciudad. Y ahí tenemos otra vez, son variables cuantitativas, continua, porque Sí. tienen números decimales. Tenés que sacar el rango, ¿sí? ¿Cuál es el rango? Creo que la menor temperatura es 0 y la máxima es un 12, por lo tanto tenés 12 grados de temperatura. El tema es, ¿cuántos intervalos querés hacer ahí? Y ahí te saldría la amplitud de cada intervalo. ¿Cuál es la población analizada? Y esto va para todos. Y acá suelen fallar, por el tema es, ¿cuál es la población? ¿Qué es lo que se analiza vos cuando estás preguntándote cuál es la temperatura, cuál es la condición del clima, cuál es la humedad, cuál es el viento, cuánta lluvia? ¿Qué es lo que se analiza en todos esos casos? Temperatura. No, ¿sabés lo que se está analizando? Se analizan los días. ¿Sí? Vos del día podés analizar un montón de cosas, podés analizar el tiempo, podés analizar el clima, podés analizar la humedad. ¿Sí? Cuando vos te refieras a ese tipo de cosas climáticas, ¿sí? Lo que se analiza en sí es el día. Por lo tanto, tu población son los días. ¿Cuál es la muestra? Bueno, ahí te está La hablando del mes temperatura. de junio. Ah, bien. ¿Sí? Recordá que la población es el superconjunto, ¿sí? Y la muestra es un subconjunto, está dentro de eso. Si vos tenés que, o sea, tu población son los días, ¿y qué días estás analizando particularmente? Los del mes de junio. Esa es tu muestra. Está bien. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué es lo que analizás de esos días? Es la variable. Está ¿Sí? bien. ¿Qué es lo que estás analizando ahora? En ese caso. La temperatura. La temperatura. Las temperaturas mínimas. ¿Sí? No Bien. cualquier temperatura, sino las temperaturas mínimas registradas en el mes de junio. ¿De qué tipo son? Perfecto. Cuantitativa y continua porque tienen números decimales. A partir de ahí tengo que construir una tabla de frecuencia. Para eso siempre recuerden que lo primero que hay que calcular es el rango. ¿Sí? Para saber cuál es la amplitud de cada uno de esos intervalos, tengo que yo determinar cuántos intervalos quiero. ¿Sí? Si 5 o 6. ¿Sí? Y una vez que yo determino cuántos intervalos va a tener esta tabla de frecuencia, lo que hago es el rango dividido la cantidad de intervalos, y eso me va a determinar la amplitud. Siempre redondeen para arriba, nunca redondeen para abajo, porque puede pasar de que le queden datos afuera. ¿Sí? En el caso de los bebés recién nacidos, esos 0,97 que había de rango, lo redondeamos a 1 kilo. ¿Sí? Y entraron todos los datos y no hubo que agregar ningún intervalo más. ¿De acuerdo? Está bien. Bien, dejo de compartir.
y ahora tendría que dejar de grabar. Así que, bueno, voy a dejar de grabar.